Jesucristo como primogénito y unigénito. Primogénito significa primer hijo y unigénito significa un único hijo. Entonces, si Jesucristo es el único hijo de Dios, ¿cómo puede ser primogénito? Este estudio trata de explicar y dar una respuesta a esa interrogancia. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí está diciendo que nuestro Dios ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo. Jesucristo es el único Hijo de Dios. Sin embargo, en Romanos capítulo 8, versículo 29-30 dice así, Romanos 8, 29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí está hablando que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Jesucristo también es primogénito, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si es hijo único, ¿cómo puede ser primer hijo? Para explicar esto, vamos a leer, vamos a entender un panorama más grande. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Éxodo capítulo 4, 22 y 23. Dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, entre todas las naciones, Israel es el primogénito. Entre todas las naciones del mundo, Israel es el primogénito. Vamos a leer Primera Crónicas capítulo 5, versículo 1 al 2. Primera Crónicas capítulo 5, 1 al 2. Y dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces, entre las 12 tribus de Israel, Rubén era el primogénito, pero como ha violado el lecho de su padre al acostarse con Bila, ¿no? La sierva de Raquel, entonces ha perdido su derecho de primogenitura. Entonces, el derecho de la primogenitura dice que pasó a los hijos de José, ¿no? Con la bendición de Jacob, entonces Efraín es el que ha llevado el derecho de primogenitura. Entonces, entre todas las naciones, Israel es el primogénito entre todas las naciones. Entre las 12 tribus de Israel, entonces Efraín es el primogénito. En Santiago capítulo 1, 17 al 18 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, entre todas las criaturas del mundo, los que son nacidos por la palabra de verdad son primogénitos, primicias de todas las criaturas. Entre todos los seres humanos, los que son nacidos por la palabra de Dios son primogénitos.
¿no? También está escrito, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿No? Entonces, para explicar más a fondo, ¿por qué Jesucristo es primogénito? ¿No? Para explicar más a fondo, vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, 3 al 6. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí Dios está hablando que antes de la fundación del mundo ha hecho 5 puntos. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿no? En Él antes de la fundación del mundo, dice, en amor nos amó, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces nos bendijo, nos escogió, nos amó, luego nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, antes de la fundación del mundo, nuestro Dios nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí se da la primogenitura de Jesucristo. En realidad Jesucristo es el unigénito, el único Hijo de Dios. Pero al habernos adoptado Dios por medio de Jesucristo, entonces Él se vuelve primogénito, porque ya nos ha adoptado. Somos hermanos menores de Jesucristo, ¿no? También está escrito en la palabra de Dios en en Romanos capítulo 8, 14 al 16, Romanos 8, 14 al 16, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, al haber recibido el Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción, ¿no? Somos llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo antes de la fundación del mundo. También en esta tierra hemos recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Entonces somos adoptados como hijos de Dios. Entonces ahí se da la primogenitura de Jesucristo, ¿no? Porque ya somos adoptados, ¿no? Hijos de Dios. Y algo muy bonito, Él mismo nos ha llamado hermanos. En Hebreos capítulo 2, 10 al 18. Hebreos 2, 10 al 18 dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En estos versos, nuestro Señor Jesucristo 3 veces nos ha llamado hermanos. No dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en el versículo 17 dice, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es único hijo, el unigénito, ¿no? Sin embargo, al nosotros ser adoptados antes de la fundación del mundo, ¿no? En esta tierra, al recibir el espíritu de adopción, nos hemos hecho hermanos menores, ¿no? Hermanos de Jesucristo, hijos adoptados, ¿no? Y tan hermoso dice, para socorrernos, para socorrer a los que son tentados. Es tan bonito que Dios nos haya hecho a imagen de Dios, ¿no? Somos imagen de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque terrenalmente en esta tierra los hijos mayores casi siempre, no es absoluto, porque hay hermanos mayores malos, ¿no? Que siempre están cuidando a sus hijos, velando cuando sus padres trabajan. Yo veo que mi hijito mayor cuida a su hermana menor. Siempre le está protegiendo. También en mis hermanos he visto que mi hermana mayor siempre nos cuidaba, nos protegía a los que éramos sus menores. Lo mismo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se ha hecho hermano mayor, nos ha llamado hermanos para socorrernos, para protegernos, ¿no? Entonces, vamos a recapitular. Entre todas las naciones, ¿no? Israel es el primogénito entre todas las naciones. Entre las 12 tribus de Israel, ¿no? Efraín es primogénito. Entre todas las criaturas de la tierra, entre todos los seres humanos, los que son nacidos por la palabra de verdad son primogénitos. Y el primogénito de primogénitos es Jesucristo. Que esta palabra sea de bendición para tu vida y para tu ministerio. Que Dios te bendiga.